Bien, después justificaremos esta lectura tan antigua, tanto como de 1938. De momento sepan que vamos a darles una sesión de cine como las de antes. Mejor dicho, no como las de antes, una sesión de cine en la que les vamos a dar más por su dinero. En lugar de una sesión doble, una sesión triple, con 3 personajes que nos van a gustar mucho. 2 son nacionales y uno es un famoso Oscar de Hollywood. Bien, a través de su conversación, a través de sus opiniones, vamos a conocerlos como conocemos ya su obra. Fue difícil, ¿sabes? Porque en aquella época, aunque ya habían pasado 5 años de democracia, pero todavía la escena de una masturbación y en televisión era algo que a mí me imponía mucho respeto. Entonces primero tuve yo que ser libre por dentro para poder hacerla y después supuso, creo que la escena de más éxito de mi carrera a nivel popular. Yo me considero un ciudadano del mundo, a Dios gracias. Sí. No hay nada peor que el sentimiento nacionalista, que me parece que es una de las peores cosas que pueden ocurrir. Un hombre inteligente no puede ser nacionalista. Al encontrar al boxeador tumbado panza arriba, deduje que el combate había terminado. Y puesto que había caído sobre su sombra, le alcé el brazo en señal de victoria. ¿Te ha gustado? Estoy segura de que hay alguien en alguna parte que daría dinero por esa historia. Pues dame un beso. ¡Oh, cielos! ¡Mi mujer con mi mejor amigo! Tu mejor mujer con tu peor amigo. ¿Cuánto? Dice que no dará más hasta que no le entreguemos el libro. ¿Qué libro? Os está bien empleado. Tendréis que escribir un libro. Ya era hora. Charo López y José Sacristán se fueron a la Argentina. Este es el pretexto de esta lectura que les estaba comentando. Charo López, 2 años después, bienvenida. Hola, bien hallado, Terence. Contigo siempre. Tengo aquí el programa de la jornada particular, la obra que te llevó a Argentina. ¿Cómo han sido esos 2 años? 2 años casi y medio, ¿no? O casi Pues han sido 2 años donde me han pasado cosas muy buenas, cosas regulares, cosas malas, donde he aprendido mucho y supongo que también he desaprendido, no sé. Yo sé que en Argentina, bien como vulgarmente se dice, has arrasado. La gente creo que te tira flores por las calles y cosas de esas. No sé, en Argentina ocurrió que cuando yo llegué ya lo que estaba formado era muy fuerte, me superó. Era la popularidad de los gozos y las sombras. Así que yo llegué con todo hecho. ¿Te superó tanto como para pensar en una segunda carrera allí? Sí, de hecho me quedé. Luego me lo vas a contar porque yo creo que nuestros espectadores tienen derecho a recordar a la Charo López que tuvimos tanto tiempo aquí y que nos gusta volver a tener. Y a nosotros nos sale este anuncio que nos autoriza un pequeño descanso. Está bien, ¿vale? Sí. Rosario López Viñuela, según reza su carné de identidad, se formó bajo la disciplina castrense de las jesuitinas. Aquella niña guapa y desarrollada, que fue en su pubertad, se transformó en un patito feo adolescente que, cuando paseaba sus 70 kilos por la Plaza Mayor de Salamanca, desataba el lirismo de los chicos, quienes no siempre atinaban en el tono halagador de sus piropos. El patito feo, que había estudiado filología románica y aprendido francés en París, se transformó en un cisne hermoso e inquietante
que llegó a hacerse pruebas para interpretar el papel de la Virgen en La Vía Láctea de Buñuel. Hizo películas minoritarias y cientos de interpretaciones en televisión. Gracias al personaje de Clara Aldán en Los gozos y las sombras, encontró el reconocimiento popular, la valoración profesional y una plenitud personal rayana en la euforia. Hola. Sí. No me lo merezco, ¿eh? No, perdona, no es para vosotros. Ya está otorgado desde hace 40 años. ¿A quién? A la persona que luego vamos a encontrar. Ah, claro. Y que viene Es de precioso. Hollywood, no para recibirlo, pero para encontrarse con nosotros. José Luis, ven cartas estupendas a una señora estupenda. ¿Por qué este título? No son cartas a una señora estupenda, son cartas a una estupenda señora, que no tiene ¿Qué nada que diferencia ver. hay? Oh, muchísima. Una señora estupenda es una señora que está físicamente muy bien, y una estupenda señora es una señora que, además de estar físicamente muy bien, pues es estupenda por otras razones, porque es muy inteligente, muy sensible, muy civilizada, en fin, todo lo que es la señora estupenda en cuestión. Esto sugiere, tal vez, un tipo de señora que ha entrado ya en un grado de madurez. Yo creo que las señoras, para ser estupendas, tienen que llegar a una cierta edad que no quiero aquí señalar, pero yo cuando tenía 15 años me gustaban las señoras de 30, a los 20 me gustaban las de 40, y ahora que tengo ya una edad que tampoco te diré, me siguen gustando las señoras de entre 40 y 45, es cuando saben. Cuando saben. ¿Saben? Sí, saben, lo saben todo. ¿Qué es la experiencia en la mujer, Charo? La experiencia en la mujer, pues no sé qué es. Pero me parece que no es una cuestión solamente de años, ¿no? No. Sino de oportunidades de haber vivido muchas cosas. Sí, claro. La experiencia no es más que una serie de errores que uno ha cometido y que está dispuesto a cometer otra vez. Hacemos la cosa a la inversa. Toda esa moda que uno lee ahora en las revistas, bueno, una moda o tal vez una actitud ante la vida, de señoritas jóvenes que se enamoran de señores maduros, se casan con ellos o viceversa, ¿tú qué crees que responde? Que son señoritas listas. Charo, a mí me gustaría mucho que José Luis te escribiera una carta de las suyas. ¿A mí? ¿A ti? A mí también me gustaría que me lo escribiera. ¿Tú lo harías? ¿Me dais 10 minutos? Te doy 10 minutos, pero... ¿En 10 minutos? Sí, hombre, porque es una carta que no la he escrito, pero la tengo escrita hace ya muchos años. Bueno, está bien. Yo te rescataré, José Luis, después de un momento para también que me ayudes a atender a nuestra próxima invitada, porque un caballero no se tiene todos los días en un plato y me vas a ayudar. Yo estaré encantado. Muchísimas gracias. Pues, ¿qué te parecería una hermosa rotonda para inspirarte? Sí, pues me voy a escribir la carta. ¿Te vas a escribir la rotonda, carta? Sí. Yo 10 minutos. Atiendo la admirable está bien, madurez José de Luis. Charo López. El tiempo físico de escribir. Hasta ahora. Fíjate qué alto, ¿no? Sí. Oye, envidia. Qué guapo, ¿no? Sí. Charo López. Después de 2 años, y yo me permito recordar unas declaraciones tuyas, tú decías que habías adoptado la soledad como forma de vida y la elogiabas. Ahora no es así. Bueno, yo no creo que nunca haya dicho que haya adoptado la soledad como forma de vida, sino que la soledad a veces es una opción y está muy bien además, pero yo creo que está muy bien cuando es una soledad querida, no cuando es una soledad obligada. ¿La tuya era obligada en un determinado momento? Sí, era obligada porque, bueno, para vivir con otra persona tienen que pasar una serie de cosas por aquí. Entonces no pasaban. Charo, el público cuando te fuiste te recuerda todavía, no solo nuestro público, sino también el de Argentina, sé que allí fue un gran impacto, te recuerda por una escena que fue muy osada en su momento. Yo tengo mis vicios, ¿sabes? Carlos. ¿Una cama? ¿Para qué? Porque tienes derecho al secreto de tus pecados. ¡No! Carlos.
Esa escena tan impactante, ¿qué representó para ti? Para mí significó, primero, atreverme yo como persona a interpretarla. Y que fue difícil, ¿sabes? Porque en aquella época, aunque ya habían pasado 5 años de democracia, pero todavía la escena de una masturbación y en televisión era algo que a mí me imponía mucho respeto. Entonces primero tuve yo que ser libre por dentro para poder hacerla y después supuso, creo que la escena de más éxito de mi carrera a nivel popular, es decir, no estoy hablando ni siquiera de... Creo que fue muy impactante. Pero tú has contado que tuviste un pequeño truco para que esta escena no resultase tan chocante como podía haber sido, ¿no? Sí. Ocurrió que a mí bueno, primero hubo, no censura, porque no había censura, pero sí hubo una especie de, un poco, tener cuidado con la escena. Y se pensó que lo mejor era hacer la escena de la masturbación en plano general. Pero yo hablé con el director y con el productor Jesús Navascués y llegamos al acuerdo de que era mejor no ir al plano general, sino hacerla, bueno, con cuidado. Tenía que parecer para los niños que yo estaba enferma. Y, sin embargo, los adultos deberían de entender la escena en todo su significado. Pero a mí me pareció que era, no sé, que no me iban a aceptar, que era muy brutal hacer una masturbación y aparecer en todo el esplendor y en todo el gozo de lo que supone una masturbación. Entonces yo pensé que había que pedir como perdón. Y la forma en que yo encontré de resolverlo era realmente pidiendo perdón. Y al final lloraba y me arrepentía de haber llegado a aquel extremo, ¿no? Tú has comentado en alguna ocasión, ¿no? Está en alguna entrevista, que una de tus angustias en un momento determinado era vivir pendiente de una llamada telefónica ofreciendo trabajo. ¿Es eso cierto? Más que eso, yo decía que para el actor se producía una situación de mucha ansiedad porque era una profesión que dependía de que sonase el teléfono. Y de hecho es así la profesión, porque es la única forma de contacto que tienen con uno, que es el teléfono. Lo que pasa es que hoy en día pienso que aunque el teléfono es la forma de comunicarse con nosotros, me parece que es mejor si uno puede hacer que suene el teléfono de los demás, es decir, generar uno su propio trabajo. Y hay una diferencia sustancial en eso, aunque de todas formas uno vive pendiente del teléfono, claro. Todo es seguir de un papel a otro, de una película a otra. ¿Tú en qué notas que te ha servido? No lo sé, en muchas cosas, pero no siempre son cosas positivas las que aprendes. Cuando trabajas tanto como, por ejemplo, tanto en la televisión como yo he trabajado, a veces también aprendes cosas malas que hay que desaprender luego, ¿eh? Aprendes a tener recursos fáciles y baratos, aprendes a tener tics, aprendes a defenderte con un mínimo de recursos, ¿no? Sí. Tú has trabajado, has sido una actriz como bastante solicitada por directoras, además de directores, al menos las que han habido. Sí. ¿Qué diferencia has notado entre el trabajo de un hombre cuando dirige o de una mujer cuando dirige? Pues fíjate, he notado que con frecuencia las mujeres pelean mucho más porque yo salga favorecida que los hombres. Porque los hombres dan por supuesto que yo voy a salir muy bien, pero las mujeres saben que es muy difícil. Entonces yo creo... ¿Por qué? Porque no es nada fácil ponerse delante de una cámara, interpretar bien, estar favorecida, tener la mejor luz, no. Pero los hombres dan por supuesto que una mujer guapa está siempre... Bueno, suponiendo que yo sea guapa, una mujer atractiva está siempre bien. Sin embargo, las mujeres saben que no, que eso es sumamente difícil, que se puede salir muy mal si no se cuida, ¿no? Yo lo que te voy a preguntar, que hay un momento en que tú estabas un poco hasta las narices de esto del cine y decidiste volver a tu trabajo de maestra. ¿Qué pasó para...? ¿Es que fue una desilusión muy fuerte o cómo? No, hubo un momento antes de Fortunata y Jacinta en que yo tenía trabajo, siempre he tenido muchísimo trabajo, pero a mí me parecía que aquello no tenía mucho sentido, porque por una parte yo no encontraba ese papel que te hace popular, que es el papel en que el público te asocia a un personaje y te proyecta en lo que tiene ese personaje a ti, que eso es lo que pasó en Los gozos y las sombras, ¿no? Entonces no ocurría nada. Y a mí me parecía que no tenía mucho sentido el trabajar por trabajar. Entonces yo intenté volver a mis clases, porque mis clases eran muy divertidas. Pero no te quisieron, creo, porque los padres de los en aquella alumnos... época ocurrió que los padres de familia dijeron que, bueno, que como una profesora iba a ser... iba a enseñar a... Una actriz iba a dar clases a sus hijos, ¿no? Pues sí, entonces, bueno, tuve la suerte inmensa de que me rechazaron, sí. Tú tienes unas declaraciones donde
comentaste que tú a ti el famoso shock de los 40 años no te produjo el menor shock, que era un cuento. Yo no sé, yo sí creo que pasen cosas a los 40, y muy hondas, pero también creo que pasan a los 30 y a los 25. Las de los 40, no disimulemos, son un poco particulares. Lo que pasa es que a mí me ha llegado a los 40 muchas más cosas. Además de muchos años me han llegado experiencias que no había vivido antes, pues me ha llegado, para empezar, una fundamental, que ha sido lo que se llama la popularidad y el éxito. Y me ha llegado también el amor. Me resulta un poco crudo hablar así. Es un poco... ¿No? ¿Por qué? Bueno, por pudor. Se te ha idealizado mucho, o bien como una mujer tremenda, como la Mauricia de Fortunata y Jacinta. Sí, pero la Mauricia era una tierna, no era una mujer tremenda. Bueno, pues ya me entiendes, temperamental y así. O bien como una mujer sofisticada, guapísima, importante, ¿no? Alba Gardner, se ha dicho mucho. Y de repente una jornada particular era una humilde ama de casa, ¿no? Sí, ya ves tú lo cómoda que yo está en ese papel, porque yo creo que cualquier tipo de encasillamiento va en contra del actor. ¿Te has sentido encasillada, como yo digo en alguna ocasión? No, encasillada no, incluso es una palabra que no siempre determina un hecho real. Es decir, yo por una parte me encuentro sofisticada, lo cual a mí me parece absurdo, porque creo que es una de las pocas cosas que no soy nada, ¿no? Sofisticada. Y por otras me ven a veces eso, pues una mujer tremenda. Chula, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que soy mediterránea, nada más. ¿Cómo llegas a la Argentina? Mira, la primera vez que voy, nos contratan a Pepe y a mí, vamos de la mano de Carlos Gandolfo. Pepe Sacristán. De Pepe Sacristán, sí, perdón. Para hacer una jornada muy particular. Pepe ya era popularísimo en Argentina por Solos en la Madrugada, y yo por Los Gozos y las Sombras. De forma que cuando llegamos allí éramos popularísimos, y eso es muy, muy impactante, sin haber trabajado en un país que te reconozcan, ¿no? Sin haber tenido unos años de lucha detrás. Es una sensación muy especial. Entonces ahí estuvimos 7 meses con el teatro lleno, y cuando llegó el momento de terminar, Pepe se vino, yo vine, estuve exactamente 10 días y pensé que yo tenía que volver, que tendría que... Me parecía que mi obligación era solidificar aquel puesto profesional que había conseguido el primer año y ponerme a prueba. Y bueno, entonces llegué a España, estuve pensando sobre textos, decidí por fin que lo que más me interesaba era hacer un autor español, porque en Argentina todo lo español tiene un eco y además muy profundo. Y bueno, hablé con Sebastián Jongent, y él me dio los derechos de Hay que deshacer la casa. Que había sido ya un gran éxito aquí. Que había sido aquí un gran éxito. Bueno, y en Argentina el teatro español, los autores españoles gustan muchísimo. Yo me imagino, si ahora se viese en Argentina, bueno, ahora a pesar de los problemas y del momento tan difícil que están pasando, pero bueno, aún así puedo intentar hacer una abstracción, el éxito que tendría la Carmen Carmen, o una obra de Fermín Cabal, o de José Luis Alonso de Santos. Sí, sí. Porque gustan muchísimo los autores españoles. Y con Sebastián Jongent ocurrió algo quizá aún más fuerte que con una jornada muy particular. Hemos estado 9 meses con el teatro lleno. Hay unas fotos de que tú estás haciendo un número como una parodia de Bodas de Sangre con un cómico argentino. Eso es parte de las cosas que he hecho en Argentina. Además de hacer teatro, he hecho televisión, y una de las cosas que hice fue con Carlos Perciavale, que es un actor, tú conoces, Sí, ¿no? sí, perfectamente. Muy genial. Hacer un trozo de Bodas de Sangre, sí. ¿Tú tienes vis cómica? Yo creo que es lo que más tengo. Lo que pasa es que a mí... Sí. Pero no te lo han aprovechado, ¿no? Eso no es culpa nunca de nadie, eso será culpa mía. Yo pienso que como siempre me ha tocado hacer papeles muy, muy dramáticos, ese personaje es el que yo me he puesto y entonces la gente me ve así. Pero los amigos, como tú y como otros tantos, sabéis que no es mi personaje de verdad para nada. Para nada. Lo que pasa es que yo tengo que ser la que dé vía libre a ese personaje cómico que soy yo, sin duda ninguna. Has hablado de horizontes. ¿Cuáles eran tus horizontes, pongamos, bueno, en tu adolescencia, en Salamanca? ¿Cómo era esa adolescencia? Esa adolescencia era contradictoria, supongo que como casi todas las adolescencias, en la que había
mucha fantasía, muchas ganas de ser mayor, de ser mujer, y por otra parte yo creo que siempre he sido muy infantil, profundamente infantil. Entonces recuerdo mi adolescencia como con muchas contradicciones, porque al mismo tiempo era muy mujer de aspecto físico y creo que era muy niña por dentro, ¿no? Muy mujer de aspecto físico. Es verdad que los profesores en la escuela, por ser tan mujer y tan guapa de aspecto físico, en fin, te deparaban con cortesías que a las otras niñas no. O sea, que si tú llegabas tarde, pues decían, bueno, pues pasaban. Bueno, no sé. Yo cuando era pequeña me gustaba que me dijeran piropos, pero yo eso de qué guapa, o que, lo empecé a oír mucho más tarde. Yo cuando era pequeñita oía lo de... Era un mote que yo tenía en Salamanca, me llamaban la maicena, de pronto, ¿no? ¿La maicena? Sí, ¿Por qué? Por lo de 3 veces buena. Me llamaban Cubala. ¿Por? Porque por las piernas, yo qué sé, no sé, eran unas agresiones terribles, ¿no? Entonces dice, ¿y cuándo miran que qué guapa soy? Pues no me lo decían nunca. Yo puedo recordar cómo era la adolescencia masculina en esta época. ¿Cómo era la adolescencia de una niña o de una muchacha, perdón? La adolescencia para mí era siempre el ansia de llegar a ser un poco la imagen que vendía la revista Chicas. Me acuerdo. ¿Te acuerdas de la revista Chicas? Sí, y Florita. Y Florita. Sí. Y bueno, mis cuentos eran, los cuentos de Elena Fortún. Sí. Tú también recordabas las modas de Mopsy, las recordabas, sí, supongo, me encantaba, ¿no? Me volvían loca los recortables de modas Mopsy. Celia lo que dice también, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo perfectamente. Aquella era mi adolescencia, unas imágenes un tanto ingenuas y un poco desconectadas de la realidad. También me acuerdo de un personaje que me gustaba mucho y con el que sí me encontraba yo, que me relacionaba más, que era Cuchifritín. Ah, eso no me acuerdo. ¿Te acuerdas? No, este no. ¿Qué era? Que pisaba con el triciclo el rabo al gato, era malísimo. Era también un personaje de Elena Fortún. ¿Y tú te acuerdas de canciones que evocaban, escritas por españoles, películas, como aquella que evocaba la sombra de Rebeca? Yo me acuerdo mucho de los cuplés, me acuerdo mucho que los oía en el patio. Y me acuerdo también de los anuncios, de la publicidad de la televisión, de la televisión, de la radio. Sí. Y me acuerdo de La Pasionaria, me acuerdo de haberla oído. Me acuerdo ¿Cómo había eso de La Pasionaria? Sí, yo recuerdo estar jugando en el patio de mi casa y oía de las radios, oía La Pasionaria, y recuerdo también que muchos la quitaban, otros hablaban... Sí, pero La Pasionaria sería una infiltrada, porque en esa época... No, pero se oía, yo la he hablaba. oído de pequeña en la radio, seguro. Bueno, debía ser una radio del extranjero. Supongo, la ponían para decir, miren, miren, miren. Lo que... Oye, una cosa, no es La Pasionaria nuestra próxima invitada. Yo te quería sugerir un ejercicio, acordarte de esta canción. Sombra de Rebeca, sombra de misterio, eres la cadena de mi cautiverio, oh Rebeca, quimera y pasión. ¿Tú te acuerdas de que en esta época, bueno, un poco antes, esta señora Rebeca fue tan famosa que incluso había prendas, ¿no? Tú estás retratada en una de ellas. Sí. La famosa Rebeca. ¿No? Que es una cosa, fíjate qué curioso, que solamente ese término se ha adoptado en España. Si fuera, no. No, fuera hablas de Rebeca y creen que es un nombre propio femenino. Yo creo que te voy a dejar un momento, porque esta señora que llega de Hollywood, le tengo que hacer 4 preguntillas. Sí. Pero tú nos esperas en ese bar. Por supuesto. Hasta que volvamos al cine. Acuérdate que tenemos ese momento. ¿Te espero con tío Oscar o te lo llevas? No, te lo dejo. ¿Dónde voy a ir yo cargado bueno. con eso? Y ella ya lo tiene, Bueno, ¿no? sí sueño un rato más. Vale. Joan Fontaine obtuvo su Oscar dejándose asustar por un ambiguo Cary Grant en el film de Hitchcock, Sospecha. Pero antes, el mago del suspense la había catapultado a la fama permitiendo que la asustase la sombra de la pérfida Rebeca. Por si no bastase con la difunta, la dulce Joan veíase amenazada constantemente por una ama de llaves que se hizo tan famosa como la película, la señora Danvers. También la asustó mucho un juvenil Burt Lancaster en Sangre en las manos, pero, cansada de tantas amenazas, Joan se refugió en otros brazos más serenos.
llegó a la cumbre del cine romántico con Carta a una desconocida, La ninfa constante y Alma rebelde. Títulos que la confirmaron como la ingenua por excelencia del cine americano. Pero también se cansó de tanta dulzura y probó suerte en las heroínas perversas, al tiempo que demostraba su capacidad para la comedia en títulos como El vals del emperador y El pirata y la dama. En su espléndida madurez, escandalizó a América permitiendo que la besase el cantante de color Harry Belafonte. Y entre dulzura, amenazas y escándalo, pasó al teatro con gran fortuna. Por si fuese poco, en la vida real es la odiada hermana de otra famosa actriz, Olivia de Havilland, la inolvidable Melania de Lo que el viento se llevó. It was said during many years that you and your sister Olivia de Havilland were quite unfriendly. It's Is that quite true? true, and we still are. Oh, really? Yes. So there. Can't believe that. No, but the point is that being born in Japan and having armors and all that sort of thing, I was not introduced to my sister properly, I think. Oh. You're going to have a baby sister to play with. All that didn't happen. And so she was 15 months when I was born. Enough to be an intrusion and spoil her act. Oh. And I've been spoiling it ever since. Then the legend is true. It's absolutely true. Oh, my God. She never got over it. I talked to a child psychologist about it once, and he said, if it hasn't cured by the time you're, 20, it will never change. It will never change, No. and it didn't. Anyway, your ways in Hollywood never met. I mean, you were in one studio, she was in another one, and That's right. there was some problem in But this they tried to get us in the same picture often. But that would have been another Hiroshima if they had put us together. How lovely you tell it. Miss Fontaine, you were born in Tokyo, which Born in sounds, Tokyo, which yes. sounds very unexpected. Why in Tokyo? Because my mother was there at the time. Well, of course, she had to be there. But My father was a professor of French and English at the Imperial University, and he also was what, as he pronounces it, a patent attorney. And my mother's brother was a professor, so she went over to meet him, met my father, and they wondered whether they should get married or not, so they tossed a coin for him. Oh, wow. And my mother lost. Talking about the films of the golden age of Hollywood, and I would like to know, how do you feel having been the stars of such classical films as Rebecca, Suspicion? Even as, without being a movie star, those days were fantastic in Hollywood because the war was beginning. All the great artists from Europe were coming to us because many of them were Jewish, many of them were persecuted one way or another in Europe, so we got them. We also got a lot of people that would have been in the south of France in the Scott Fitzgerald era, Cole Porter and Barbara Hutton, all those people. All of them. They came to Hollywood too. So we had a mélange of the most exciting, special people. And so I am spoiled for the rest of my life because of that. And do you feel any difference between that great Hollywood you used to know and now, and the film industry as it's being now? Terence, when I do a television or something, and I don't want to do any more, by the way, they have you, instead of your great big dressing room where you had your own maid, your own kitchen, you had people to lunch and served wine. You had your own makeup room and all that. Now, they give you a little, what they call a Winnebago, which is a trailer, motorized trailer. And somebody steps on it and it shakes like mad, your lipstick goes all over. And lunch, they bring you in a paper plate. Oh, yeah. And the coffees in a paper cup. All the lovely things we had. We were talking about A Certain Smile, and Jennifer Jones on that film had a lovely dressing room on the set as well as in the main building. But she would have oil paintings, Manet, Monet, really? Renoir. In those golden years, when you could have a part like the young girl in Rebecca, what did it happen to a young actress as you were in that moment? Well, how did you feel when you were chosen to be that part? I had tested 7 times for that.
Everybody in Hollywood tested. Wanted to. Oh, everybody. So by the time I got it, it's like opening your Christmas present 7 times. 7 times. By the 8th time, it doesn't really matter. There were many actresses that were very eager to get that part. Yes. I think that it was as much important as the search for Scarlett O'Hara. Yeah, but Who else was testing for that part? Rita Hayworth, probably Jennifer Jones, Geraldine Fitzgerald. I could go on. Margaret Sullivan. So Colette many Goddard, others. I think she did. Vivian Leigh. Vivian Leigh also. Yes. And you won it. Yes, but the reason I won it, partly, was because they wanted a comparatively unknown and not very pretty, gangling, naive ingenue. That's why I got it. But you were very pretty in the film. Well, I must tell you, the same thing happened again. I had been flying with my husband, Brian Aherne. We had a plane. And we came in from a trip and thought we'd just stop at a bistro and have a little spaghetti and go right home. And I was in pigtails and no makeup on and just flying clothes. And the director came over, who was Edmund Goulding, a great English stage director. And Brian said, "Hi, what are you doing these days? Come and sit down." And this is my wife. Very English, this is my wife. And so Brian said, Edmund, what are you doing? What's going on? He said, "I'm having a terrible time. I have to produce for Warner Brothers a great big star, but she's got to be skinny and a child, and she has to look as though she's dying of consumption. Now, how about that?" And I said, "Well, how about it? How about me?" And he said, "Who are you?" I said, "I'm Joan Fontaine." He said, "Perfect." You fit the part. I got it the next day. Oh, yeah. But it's true that you were very shy, you, as a girl. Well, married to an Englishman, one's very shy. Why? Because the Englishman's home is his castle. But you divorced anyway. Yes. And suddenly you became wicked. You play Ivy, for instance. And, oh, yes. And Born to be Bad. Yes. Why? Then you can't keep on the same thing. I was typed as it was, unfortunately. Yeah. And once you're typed, you only have so long a career that people get bored with that. And also you can't show the audience and the producers that you have other facets to your acting ability. You didn't. You felt that you had to show that other face to the audience. Well, I got bored with them too. And after all, as we used to say about Doris Day, she was the only 40-year-old virgin in pictures. When you just can't go on being that. In the 50s, you played one film which was very publicized as something like a scandal, which was Island in the Sun. And in that picture, Harry Belafonte was the most beautiful man ever. I believe he kissed me. Yes, and that was shocking. I have the film. He did. He did kiss yes. me. Well, how could I forget a thing like that? But I got letters from the Ku Klux Klan. I got terrible letters. Which was the real problem? Well, we had not had the blacks, as we call them now, were in the back of the bus. They weren't allowed to be in the same restaurant with you, let alone kiss you. So that was an innovation. And I am glad that it was, and I'm glad things have changed. What happened when you have been a star all your life? And suddenly you came into maturity. Is there any, that was a problem in Hollywood? I moved away. I wasn't going to wait for that one. So I moved and lived in New York and had a wonderful time. I lived in New York for 25 years. You went into theater. I remember you were in theater. I've done a great deal of theater. And that was grand. And I had my own television show. And I've done a lot of television movies anyhow. And that's enough. That's fine. You work with so many actors that has become themselves, and by their own right, has become legends. I would like to ask you, for instance, Orson Welles, you played. Very difficult man. Yeah. You know, I've worked with 2 or 3 actors that don't like acting, that dread acting.
Jennifer Jones was one. She's a lovely friend, but she got terribly nervous and perspired. Orson would do anything rather than complete a scene. He'd make a fuss, he'd do anything. He'd pretend that he was ill. Mario Lanza, the same way. They hated the camera. I loved the camera. You also work with, well, of course, Gary Grant. How was Gary Grant? Very precise, as I said. He knew his camera angles, his lighting. He came fully prepared. He was, of most actors I've worked with, probably less concerned with the other actor than with his own performance. On the other hand, Charles Boyer cared more about your performance than his own. And you could feel it. And you could feel the love and the kindness in him. Is there any actor working with you that you have come to hate? That you couldn't stand him? Someone who made you things difficult and all those things? Yes, you know, we're all professionals. And whether we have our private feelings or not, we try not to show them. What about Mrs. Dunbar, who hated you so much in the film? Judith Anderson. Yeah. Well, she wasn't exactly chummy, let's put it that way. She wasn't chummy? No, I wouldn't say she was. She was a great tragedian, I think. I would say she was playing her role on and off the stage. Oh, my God. that should be hell. I would ask you, is there any role you wanted to play and you haven't? I have so many hobbies. I've flown a plane. I've ridden to hounds. I've won a balloon race over Rotterdam. I garden. I needlepoint. As I said, you know, I'm in the theater. I cook. I do so many things that I never waited to find out about that. I'm too busy doing other things. ¿Por qué estás tan pálida? ¿Temes por mí? Solo lo sabré cuando Rebeca esté libre. Será pronto. Pero seguirá Ivanhoe siendo Ivanhoe. Un hombre dividido son dos hombres. Continuaré siendo Ivanhoe. Tal vez sí, tal vez no. A ti te concierne elegir, no a mí ni a Rebeca. ¿Crees que acudo en su ayuda porque la amo? Contestaría si supiera dónde acaba la piedad y dónde empieza el amor. I want to introduce you my new guest, a great Spanish writer and a real gentleman. I wouldn't be surprised. Where is he? José Luis. ¿Cómo estás? Lovely to see you again. He will help me. Very nice. You're looking exactly the way you did when we were in... 5 years ago. Yes. San Sebastian. Yes. At the film festival. At the festival. I introduced her to me. You had introduced Miss Fontaine. Lovely to see you. How do you stand the mediocrity of our actual life? Of our what life? Our actual life, the modern life. You were talking about the golden years. Well, as a writer, now, what absolutely floors me, an actor has to play many roles. But as a writer, you have to play the female roles and the male roles and all of them. How can you speak like a 5-year-old child if you're writing it? I never found an explanation, but it's a sort of a miracle, I must say. It's extraordinary to do that. Yes. I think it's one of the greatest gifts ever to be a writer. I believe so, yes. Because you must be so many people. And 76 films behind me as an actor, too. 76 films. Because of your scripts or your novels? No. I made my first film when I was 40 years, was the famous film The Lovers of Louis Malle. And then they called me from Hollywood for Breakfast in Tiffany with Audrey Hepburn. Which, if you had to choose between one form or the other, which would you take? Writing. Writing. Definitely, yes. Fue soldado del bando nacional, conductor de ambulancias, herido de guerra y miembro de un pelotón de fusilamiento porque su padre quería convertirlo en militar. Escapó de la posguerra y del destino paterno para convertirse en criador de caballos en Argentina, en modelo publicitario y en actor de cine. Paseó sus 2 metros de galanura por el todo París. Se enamoró platónicamente de Jean Moreau, junto a quien dio sus primeros pasos cinematográficos, y se emborrachó, por orden de Blake Edwards, quien quería que la fiesta de Desayuno con Diamantes fuera lo más real posible.
Como periodista, ha tenido contacto con gente tan dispar que entre sus personajes se encuentran Indira Gandhi y uno de los delincuentes más codiciados por la policía británica, Ronald Biggs, el cerebro del que se denominó el asalto del siglo. Hay una cosa curiosa que yo mismo no sabía, que en Francia te han definido como un escritor francés de origen español. ¿Cómo se come esto, José Luis? Bueno, yo creo que es bastante natural. Yo escribo en francés, siempre, desde un principio, ¿no? Y cuando volví a España hace 9 años y empecé a escribir artículos y tal y cual, me costaba muchísimo trabajo. He empezado escribiendo con diccionarios. Sí, sí. Ahora ya me he soltado un poco, pero los franceses tienen un talento extraordinario para fagocitar a todo lo que viene de fuera y que de una manera u otra sobresale. Inmediatamente lo convierten en un producto francés. Picasso es un pintor francés, claro, para los franceses. Y hay muchísimos escritores buenos franceses que son extranjeros. Grimm, por ejemplo. Hay un momento que tú ganas un premio muy prestigioso, el premio de la Universalité de la Langue Française. Un premio para mí muy importante porque es el único premio que se puede dar a un señor que escribe francés pero que es extranjero. Es decir, yo, por ejemplo, podría tener otros premios, pero ese es para mí el más importante, porque es decir, usted no es de aquí, pero usted escribe. Pero de todas maneras, al no ser de allí, ¿cómo se llega a dominar la lengua de allí? Hombre, yo creo que es una cosa bastante evidente. Yo me mandaron a un colegio francés cuando tenía 8 años hasta los 16, que es cuando se forma el carácter y cuando se hace la cultura, en realidad, de una persona. Después, a los 16 años, vino la Guerra Civil. Después de la Guerra Civil estuve 2 años en Barcelona y después otra vez a Francia, donde he pasado pues toda la vida, 40 años en París. Claro. Yo al franquismo le debo algo extraordinario. Le debo 40 años de París. A ver, ¿de dónde los hubiera sacado? Oye, ¿y qué habías escrito para acabar en la cárcel en 1941? Yo no acabé en la cárcel en el 41. Estuve detenido. Sí, a mí me denunció un extraño personaje que andaba por ahí, que todavía creo que existe, que se llamaba Miguel Utrillo. Yo estaba en Sitges con César González Rubano, con Ignacio Agustí, y entonces pues yo creo que nos habíamos tomado unas copas y empezamos a decir barbaridades sobre el régimen, y el señor Utrillo se fue directo a la Guardia Civil y nos denunció, y entonces me detuvieron, pero muy poco tiempo. Muy poco tiempo, sí. Pero no fue por un escrito o por un... No, yo lo que tuve fue un proceso por injurias al jefe del Estado cuando publiqué mi primer libro, que se llamaba Las Ramblas acaban en el mar. Entonces me pusieron una querella por injurias al jefe del Estado y me condenaron, creo recordar, que a 14 años. Caray. Y después en el segundo libro, no, pero en el tercero me volvieron a hacer otro proceso y me volvieron a condenar. Con orden de busca y captura, que por eso no volvía yo aquí. Tú has tenido querellas bastante notables. No, he tenido 3. Bueno, y son notables. Las 3 de ellas, y se pueden decir los nombres. Son notables porque han sido siempre con la misma familia. Me han puesto querellas don Ramón Serrano Súñer, el duque de Cádiz y el marqués de Villaverde, o sea que fíjate, y nunca más he tenido ninguna clase de querella, jamás. ¿Esas querellas te han dolido, te han preocupado o te han divertido? No, me han divertido mucho, porque estos señores se consideraban totalmente intocables, y el hecho de que los mencionaras, y además los mencionaras despectivamente, pues era algo que no podían soportar, y querella va, y querella viene. ¿Y tú esa realidad de aquí, cómo la veías o cómo la sospechabas? Bueno, para expresarla, ¿no? Tengo que explicarte por qué. Yo me marché porque en Cataluña, después de la guerra, hubo una época, fueron esos 2 años que yo viví, que eran verdaderamente terribles. Había una atmósfera de revanchismo, una represión absolutamente feroz. Y era una cosa que la gente, entre los que yo vivía, lo encontraban perfectamente natural. Habíamos ganado, por lo tanto, los que habían perdido que se fastidiaran, ¿no? Y yo, por el hecho de haber estado educado fuera de España durante tantos años, yo aquello no lo veía de la misma manera. Yo dije, yo no puedo vivir en esta atmósfera verdaderamente de horror, ¿no? Y entonces veías verdaderamente gente muerta de hambre, pero de verdad, ¿eh? Sí, sí. Mujeres macilentas, gente que verdaderamente decías, bueno, esto no se puede ver más que en un país africano en plena sequía, ¿no? Después volvías a tu casa y se comía, en aquella época, 12 platos.
12 platos. Caray. Y yo un día me acuerdo que le dije a mi padre, digo, pero ¿cómo podéis comer así, sabiendo que a 50 metros se están muriendo de hambre? Y te contestaban, bueno, esto ha sido siempre así y siempre será. Y les parecía totalmente natural. El papel de la aristocracia española en este momento, que es una cosa de la cual se ha hablado mucho, tú supongo que puedes contarlo de primera mano, ¿cuál fue? ¿En aquel momento? Sí. Hombre, estuvieron todos del lado del general Franco. Ahora, tengo que decirte también que el general Franco se empezó a oír hablar de él ya muy entrada la guerra, porque, por ejemplo, yo que hice la guerra del lado de Franco, Franco para nosotros era un general más, porque había otro, había Sanjurjo que se mató, después había Mola que lo asesinaron probablemente, y después llegó este señor, pero en realidad nosotros hacíamos esa guerra convencidos de que era para una restauración de la monarquía de Alfonso XIII, es decir, que cuando, por ejemplo, yo sé que mi padre se volvió antifranquista furibundo el día que se dio cuenta que aquel señor se iba a quedar toda la vida y que nunca iba a dar paso como después ocurrió. ¿Tú desde el exilio tenías la impresión de que este señor se iba a quedar toda la vida? A toda la vida, a toda la vida. Se veía, o sea, no... Y mira, yo en el año 50, cuando me instalé en París, corté por lo sano con los exiliados españoles, porque pensé, voy a vivir y voy a vivir muchos años, por lo tanto me tengo que integrar al país enteramente, no puedo aquí jugar al exiliado, no puede ser, ¿no? Porque vivían juntos, ¿no? Sí, sí. Y se contaban la batalla del Ebro y la toma de Teruel, y cuando volvamos mañana, y decías, esta gente están verdaderamente en las nubes, ¿no? Ya entonces ya mantenías que la nostalgia es un error. La nostalgia es un error tremendo, sí, es la manera más fácil de envejecer. Y el cine, porque tú de repente te encuentras en el cine, te encuentras metido en una serie de películas que han hecho historia, como Les Amants, Julieta de Louis Sí. Darling, con Julie Christie. Sí, eso fue pura casualidad. Yo tenía exactamente 40 años cuando hice Los Amantes. Y en aquella época tú sabes que había la famosa Nouvelle Vague, sí, exacto, que eran unos cine, señores, ¿no?, que hacían películas un poco sobre la marcha, sin guión y tal y cual. Y una mañana me llamó un amigo mío, productor, y me dijo, tengo un actor que se me ha roto una pierna, no me acuerdo lo que había pasado, y necesito a alguien para ese papel, ven, haznos este favor. Y fui allí, y aquel papelito que tenía que tener pues minuto y medio se convirtió en el segundo papel de la película. En Julieta del Espriti tú te apareces a Julieta Massina en plan de caballero español súper romántico en sus delirios de pobre ama de casa abandonada, y en Desayuno con Diamantes te presentas en la fiesta de los de Hepburn regalándole, creo recordar, unas banderillas. Unas banderillas. ¿No tenías miedo que te encasillasen en el papel ese de caballero español? Ya ocurrió. Pero a mí me dio mucha vergüenza la película de Fellini, porque se llamaba Julieta de los Espíritus, porque me dijo en un momento dado, él improvisaba mucho, él llegaba con un guión enorme, pero después hacía lo que le daba la gana. Y en una de esas ocasiones me dijo, hombre, dice, como haces de español, cuéntanos una corrida de toros. Y yo le dije, mira, a mí me gustan mucho los toros, pero no tengo ni idea, no soy un técnico. Y entonces me hizo hacer unas cosas allí que después me daban una vergüenza espantosa. Yo pensé, cuando la pasaron aquí en televisión española, pensé, no voy a poder salir a la calle durante 8 días porque se van a morir de risa, ¿no? Y si caigo con un torero me va a romper la cara. No, pero la película se mantiene muy bien ahora. La película no ha envejecido. Ha ganado, creo yo, con el tiempo. Sí. ¿Cuál es el sentido de la aristocracia en estos momentos en la sociedad española? Yo personalmente tengo muy pocos contactos porque es una gente con la cual no tengo nada que hacer, ni que decir, ni sobre todo no tengo nada que escuchar. Pero yo creo que se han convertido, habiendo perdido el poder político y habiendo perdido el poder financiero, que ya no tienen, pues se han convertido en un club de gente que se considera selecta, que se reúnen en Madrid todos los días en aquel club que yo llamo Mongolia Exterior, y a jugar al golf y todas esas cosas. Pero en fin, son una gente muy agradable, muy bien vestida, que comen muy bien, pero nada más. Te has metido bastante con personajes de la Jet Set. Bueno, la Jet Set es un grupúsculo de gente que no representan absolutamente nada, y mucho menos una sociedad, no representan nada. Son una gente que están allí, que viven de verdad, viven del cuento, es decir, viven de vender sus intimidades, sus bodas, sus bautizos, sus hernias, sus abortos.
Y es muy curioso que en un país donde hay tanta gente estupenda como en España, que hay una gente maravillosa, de la cual no se hable en una cierta prensa más que de este grupo de 30 o 40 personas que no tienen el menor valor, que no representan nada. Los coges uno por uno y este señor ¿qué ha hecho? ¿Ha escrito un libro? No. ¿Ha pintado un cuadro? No. ¿Ha hecho una música? No. ¿Qué ha hecho? Nada. Oye, no quisiera, tal vez como penúltima pregunta y sin querer levantar recuerdos que podían ser duros, pero hace poco tú tuviste la amenaza de la muerte. En fin, ¿cómo reaccionaste ante el cáncer? Sí, bueno, yo estaba trabajando en el Teatro Marquina y bueno, un día tuve una especie de dolor en la garganta, me fui a ver a un médico, me estuvo tratando durante 6 semanas como si tuviera una infección y a las 6 semanas le dije, oye, habría que hacer un análisis de esto porque cada semana me hacía una punción, me hacía mucho daño y me dijo, pues sí, es una buena idea. Y a las 48 horas llamó a mi mujer y le dijo, mire, sea usted fuerte, pero este señor tiene un cáncer, está gravísimo y le queda muy poco. Entonces mi mujer dijo, bueno, ¿cómo muy poco? ¿Cuánto? ¿1 año, 2 años? Dice, no, apenas 15 días. Caray. Al día siguiente cogí el avión, me fui a París, al centro de Villejuif, y me curaron en 7 semanas con una radioterapia, y esa es la historia. Yo sé que yendo de niño a una primera representación de ópera a ver o a oír Boris Godunov, tuviste como una sensación muy teatral de la muerte. Habiéndola tenido tan cerca... Bueno, la muerte yo personalmente no le tengo ninguna especie de temor, creo que es una cosa ineluctable y que nos va a pasar a todos. Y yo considero más bien la muerte como una liberación de muchas cosas, es decir, yo tengo ya yo tengo 69 años. ¿Con no decirlo? Sí, bueno, gracias, pero en fin, la cuestión es que a mí que me quitan lo bailado. Y ahora no movería un dedo para volver atrás, no sé cómo decirte, estoy muy bien de pensar que un día se va a acabar, y se va a acabar porque se tiene que acabar, ¿por qué no? De todas maneras, sí deberías mover un dedo para acabar esa carta a Charo López, mientras la vemos un momento a ella en esos años 40. Me esperan, Martín. Tengo que dejarte. Es para que pagues esto. Pero, Nati, es mucho dinero. Con lo que te sobre me haces un regalo. Oye, Nati, ¿dónde vives? Charo, no tengo aquí una carta que es feliz, pues va a buscarte. La de José Luis. Y además parece que todo liga, porque acuérdate que una de las películas más famosas de John Fontaine era precisamente Carta de una desconocida. Stefan Zweig. De Stefan Zweig. En este caso concreto va a ser, bien, una carta a una... A una estupenda señora. Sí, de estupendez ya acreditada. Pero lo voy a leer yo para, en fin, solucionar vuestra natural modestia. Sí, desde luego, yo sería incapaz. A ver cómo se lee. Es como una fría y serena arquitectura de paladio hecha mujer. Convendría mirarla escuchando en la lejanía un largo de Händel. La noche le sienta como a Electra le sentaba el luto. Tiene párpados de flor muerta y una boca carnívora con los labios mejor dibujados que los de Mona Lisa. Son labios que con una sonrisa le hacen sombra a cualquier luz. Altos y duros, sus pómulos atraen el resplandor del alba como una trampa para libélulas. Su voz, es densa, profunda, perfumada de alcohol y de tabaco, de soledad y de insomnio. Su voz es un pecado mortal abierto de par en par. No sé por qué, pero la imagino durmiendo con un ojo siempre abierto, como los gatos sin amo. Es un ser suntuoso y flagrante, el símbolo de tantas cosas que tantas mujeres nunca serán. Es el colmo de la armonía y la fragilidad, vulnerable y peligrosa como un cristal en equilibrio. La aburrida perfección de Ava poco tiene que ver con esta hermosura de animal salvaje. Charo López, mujer de altura, jamás amurallada, ni prisionera, ni domada. Menuda mujer. José Luis.